grave. ¿Cómo van a marchar el domingo? ¿Cómo van a marchar los panistas, los priistas, los muy pocos periodistas que quedan? ¿Verdaderamente la gente va a ir a hacer el ridículo? Algo que tú siempre mencionas, Renata, es lo muy neurótico que resultan estos personajes, ¿no? Con sus planteamientos que apelan a lo que no es obvio, ¿no? Yo creo que nadie quiere hacer el ridículo, pero para nada. Y este fin de semana van a ir ahí a marchar a favor del plan B, en contra del plan B a la reforma electoral, eso es lo que ellos dicen. Pero ¿con qué cara lo van a hacer después de que esta semana, acá en Estados Unidos, en Nueva York, su principal representante, el principal representante de la derecha mexicana, Genaro García Luna, fue, porque no es ni Fox ni Calderón, no es él, estoy convencido, fue declarado culpable de 5 acusaciones formales sobre narcotráfico y una de falsedad de declaraciones, y a defender a 2 personajes que también han resultado bien oscuros, a 2 personajes que de la forma más desagradable se quieren ir con 10 millones en la bolsa de finiquito. ¿Qué opinas de esto, Renata? Sí, yo les voy a contar una anécdota. Ayer me habló, para responder esta pregunta, ayer me habló una persona que estaba como dudando si debía ir a la marcha o no, porque decía, bueno, es que hay muchas cosas de la reforma que pues no me gustan y no sé qué. Y yo, bueno, es que es válido que no te gustan algunas cosas de la reforma, pero decir que la marcha tiene algo que ver con el INE, pues es pues como vivir en Disneylandia, ¿no? Con todo respeto, es una marcha antiobradorismo. Que es como se ha ido configurando la política en este país. Digamos que la oposición, a falta de un proyecto claro, ahora el único, pues no es un proyecto, pero el único pretexto que los ha logrado organizar y aglomerar es esta supuesta defensa al INE, pero en realidad es que es un aglomerado de priistas, panistas, la antigua sociedad civil, autodeclarada sociedad civil, como si representaran a toda la sociedad, juntos en contra de un proyecto de nación que presenta el presidente, e implícitamente pidiendo que se regrese al viejo régimen, ¿no? Regresar al viejo régimen, entonces, implica también asumir, creo yo, tragarse el sapo de tener gobiernos, haber tenido gobiernos como el de Felipe Calderón, con un narcotraficante a cargo de la seguridad pública. Y eso es algo, por lo tanto, que yo creo que es importante en la narrativa pública discutir, ¿no? El hecho de que tú estés ahí en esa marcha, bueno, uno es su libertad y qué bueno que ahora se manifiesten. Siempre me gusta recordar que hace no mucho, mucha de la gente que hoy este domingo va a salir a manifestarse, querían hacer espacios cerrados y limitados para que se marcharan, ¿no? Y ahora pues están tomando las calles, eso es algo positivo y democrático y qué bueno que las tomen. Pero sí creo que es importante definir, para que no haya gente engañada, y es lo que yo le decía a esta persona que me habló ayer a pedir mi opinión, que la marcha del domingo no tiene nada que ver con la democracia, no tiene nada que ver con el INE, no tiene nada que ver con el plan B. El plan B ya pasó. El plan B, o sea, les puede no gustar, pero así funciona nuestro sistema político. Lo pasó el Congreso de la Unión ya, o sea, ya pasó. El siguiente paso es que va a llegar lo va a acabar diciendo la Suprema Corte, porque la única forma de hacer política de la oposición ha sido judicializar la política. Todo lo han metido amparos, todo han tratado de llevarlo al Poder Judicial y fuera del Poder Legislativo, porque es la única ruta que han podido tener, dado que no pueden ganar una elección para poder tener los diputados y senadores suficientes para pasar las legislaciones que ellos quisieran. Entonces, yo le preguntaba a la persona que me habló, dime tú, explícame más bien tú, cómo es que una marcha el domingo va a hacer que cambie la decisión de la Suprema Corte, ¿no? Pues
los ministros de la Suprema Corte ya saben para dónde van a votar. Y no hay, y me decía, pues tal vez los podemos presionar para que fallen en contra de la reforma, y por eso creo que debo ir. Y yo le decía, pero sí, ellos, es clarísimo, es un tema aquí ideológico. Un ministro también es un puesto político, y ya sabemos cómo se van a dividir. Sí, basta ver con cómo han votado el resto de las cosas, por Dios. Entonces, dejando eso de un lado, esa mentira de que están yendo a defender al INE, están yendo a defender un proyecto político que, si bien no lo tienen explícitamente hablado porque no han podido articular un proyecto político o una propuesta política distinta a la del presidente López Obrador y distinta al viejo régimen, entonces lo que nos están planteando implícitamente es que su proyecto político es regresar al viejo régimen. Y es una postura en cualquier democracia válida, ¿no? Pero lo que no es válido es salir a decir que están marchando por algo que ya pasó, que no tienen ningún, no tienen pies ni cabeza ese pretexto de que están marchando por el INE. Entonces, a mí me gustaría que, así como quienes militamos en el obradorismo, asumimos nuestra militancia con el obradorismo y debatimos y explicamos por qué estamos a favor de este proyecto de nación, pues que ellos fueran honestos y explicaran por qué están a favor de regresar a un proyecto de nación en donde, con tal de que los privilegios a un sector económico, a la gente más rica, los empresarios, se privilegiara, pues todo lo demás, derechos sociales, la seguridad pública, es casi irrelevante, ¿no? Es casi una cuestión secundaria que donde incluso si te gobierna un narcotraficante o si un narcotraficante está a cargo de la seguridad pública, pues no es tan grave, ¿no? Eso es lo que implícitamente nos están diciendo quienes están apoyando, convocando, impulsando esta marcha, y creo que ese es el debate público que tenemos que tener, que son dos proyectos distintos y contrapuestos de nación, y entonces hay que debatirlos, pero es muy difícil debatir con alguien que ni siquiera está asumiendo la postura que claramente está tomando, ¿no? Es una deshonestidad intelectual, política tremenda. Entonces, dado que ellos no van a hacerlo, pues yo sí pongo en la mesa que ese es el debate que se está poniendo, eso es lo que se está defendiendo del otro lado, y sí creo que esta marcha es una defensa. Obviamente no se van a poner a defender abiertamente a García Luna, pero sí es una defensa, insisto, al viejo régimen. Y repito, es válido, cualquier manifestación es pacífica, es válida. Cualquier postura política en una democracia debe ser escuchada, debe ser debatida, pero debatamos la realidad, ¿no? Porque eso de la reforma, pues, ¿de qué van a marchar si ya pasó? Insisto, o sea, pues, en todo caso tendrían que irle tendría que ser una marcha un poco más a la Suprema Corte, o quizá no se han enterado cómo funciona el sistema político, porque es verdad que en esas marchas hay mucha ignorancia y mucha mentira. Pero pues la realidad es que creo que hay algunos ahí confundidos que sí alcanzan a caer en ese pretexto de que están defendiendo al INE, pero en realidad la gran mayoría está posicionándose políticamente a favor del viejo régimen, y es válido, pero debatamos eso. No, y considero que, políticamente hablando, en todo caso es un termómetro de Claudio X González y de la derecha en lo general, ¿no? Estamos ya ante las elecciones en el Estado de México y ante las elecciones en Coahuila. Este es un termómetro que ellos van a tener para ver tal vez cómo les va a ir en esas elecciones en las que van a perder, ¿no? Es más que, no sé Coahuila, pero el Estado de México definitivamente lo van a perder. Y le pido al equipo que por favor